Martín, yo soy docente, soy también estudiante, eterno aprendiz. Y bueno, soy vegano y soy activista por los derechos de los demás animales, por la liberación animal. Soy vegano hace aproximadamente 5 años. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre educación especista, un tema que me toca mucho, que me interesa mucho como docente y como activista, porque es una conjunción de las dos cuestiones de cómo nos educan, como dice el título, para perpetuar, ¿no?, esta relación opresiva con los demás animales. Ahí está, perfecto, gracias. Hay una diapositiva porque si no tengo esto, yo me voy por las ramas y empiezo a hablar. Pero bueno, antes que nada, bueno, quiero agradecer a Manu y a Gaby por la invitación, como siempre. Para mí es un honor estar acá, compartir el escenario con muchos referentes de muchas temáticas, salud y bueno, activismo y muchas cosas. Así que gracias y gracias a ustedes por estar acá. Bueno, educación especista, ¿cómo nos educan para perpetuar la explotación animal? Parece un poco fuerte el subtítulo, pero bueno, ahora voy a explicar por qué digo esto, ¿no? A ver si anda esto. Ahí va. Bueno, ¿cómo llegué hasta acá? Antes que empezar con el tema, quiero contar un poco mi historia. Porque no nací vegano, como la mayoría de ustedes, seguramente que no nacimos bueno, nacer vegano ya implica tener una postura ética y bueno, siendo un bebé es medio difícil, ¿no? Pero a lo que me refiero es que nací consumiendo animales en la práctica. Y bueno, estas son fotos mías. Yo siempre de chico tuve una relación bastante especial con los demás animales. Aclaro que me voy a referir a los animales no humanos como los demás animales, porque también somos animales los seres humanos. ¿Sí? A veces digo animales, pero me refiero a los demás animales, que no son humanos. Bueno, siempre tuve una relación, hay unas fotos de chico, siempre tuve conviví con gatos, perros, y bueno, siempre tuve esa relación distinta. Yo sentí que tenía una relación especial comparado con otras personas humanas. No sé por qué, pero siempre tuve esa relación. Obviamente tuve contacto solo con perros y gatos, como la mayoría de nosotros. Nunca tuvimos contacto con otros animales. Para mí los animales eran esos, no había más. Ese es mi horizonte animal, era. Y entonces hasta quería estudiar ser veterinario por todo lo que quería a los demás animales. Después me di cuenta que operar y esas cosas yo soy muy impresionable y no era lo mío. Me dediqué a otra cosa. Pero bueno, siempre sentí esta conexión con ellos. ¿Qué pasó después? Bueno, seguí mi vida, crecí, ahora estoy acá. Pero en un momento, a los 25 años, ahora tengo 30, más o menos, empecé a cambiar mi alimentación por una más orientada a lo vegetal, una alimentación basada en plantas, por una cuestión de salud. Vi algunos documentales como What the Health, Forks Over Knives, no sé si alguna vez lo vieron, a Michael Greger, bueno, referentes, Dean Ornish. Y ahí me empezó a interesar mucho lo que es la alimentación y la salud. No sé por qué, pero me interesó mucho. Después empecé a estudiar nutrición, sigo estudiando. Y bueno, hasta que me topé con un documental que me cambió la vida, básicamente. Este documental se llama Earthlings o Terrícolas, no sé si alguna vez lo vieron. Pero bueno, muestra la explotación animal explícita, ¿no? Sobre todo para alimentación, pero para otros fines también, porque los explotamos para muchos fines, no solamente para comernos. Bueno, cuando vi esto, que lo relata Joaquin Phoenix, la verdad es que me hizo un clic en la cabeza porque sentí una contradicción muy grande. Yo pensaba que estaba respetando a los demás animales, pero me di cuenta que solo algunos, a perros y a gatos sobre todo, ¿no? Pero había muchos otros animales que estaban siendo explotados en este momento, como están siendo ahora, ¿no? Miles y miles. A todo momento y en todo el mundo. Entonces me hizo un clic bastante fuerte en la cabeza y dije, ¿cómo puedo estar siendo parte de esto? ¿Cómo no lo vi antes? Muchas preguntas que nunca me había hecho. No sé si alguna vez le pasó esto, pero bueno, suele pasar, ¿no? Como que es como la Matrix, como que te da una pastilla, la tomás y ya ves el mundo distinto. Sobre todo con nuestra relación con los demás animales. Entonces me hice preguntas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Esa es una de las más importantes, me parece. ¿Cómo es posible que pase esto también? Como que no lo podía creer, no lo podía aceptar que esté pasando esto ahora y nadie
esté hablando, no nadie esté saliendo a cortar la calle, o no sé, no quiero fomentar a la violencia, pero es indignante que pase eso, porque cuando ves eso, una cosa es entenderlo, yo creo, lo racional, pero otra cosa muy distinta es conectar desde lo emocional, ¿no? Desde la empatía, que muchas veces falta, porque vos podés entender, sí, son explotados, sí, los matan, pero otra cosa es verlo con tus propios ojos y empatizar, ver los ojos a los demás animales. No sé si son veganos todos, pero eh, ponerse en el lugar del otro claramente y verlo como un otro. Esa es la gran cuestión, ¿no? Verlo como una cosa, que ahora vamos a ver qué es lo que hace la educación especista. Esto tiene una relación con el tema, no es que estoy contando mi historia porque tiene una relación, se los prometo. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, entonces descubrí lo que es el especismo. ¿Alguna vez escucharon el término? Calculo que sí, ya está en la Vegan Fest. Bueno, el especismo... Hola, ahí está. Richard Ryder fue el primero que nombró este término, aunque no lo definió, llegó a definirlo, en 1970, y lo definió como un tipo de discriminación arbitraria hacia un sujeto por el simple hecho de pertenecer a cierta especie. Es una discriminación arbitraria, decía él, solo por no ser humano, simplemente por eso. Como existen muchos tipos de discriminaciones arbitrarias, por ejemplo por sexo, por ejemplo por raza, hay muchas, ¿no? Entre seres humanos, bueno, hacia los demás animales también. También hablaba de una desconsideración o trato desfavorable, injustificado de quienes no pertenecen a una determinada especie. Es decir, consideramos menos o no los consideramos del todo, solo por el hecho de no ser humano. Es simplemente eso. Quiero aclarar que en este tipo de discriminación es arbitraria. Hay otro tipo de discriminación que no es arbitraria, que hacemos una distinción que no es injusta, porque es justificada. Por ejemplo, si contratamos a alguien para un trabajo que tiene más aptitudes para ese trabajo, no por otra cosa, sería una discriminación que hacemos que no es arbitraria. Lo hacemos porque justamente es más competente para ese trabajo. Pero si distinguimos y contratamos a alguien por su color de piel, por ejemplo, y no por la aptitud, ya es una discriminación arbitraria y es una injusticia, ¿no? Bueno, este es un tipo de injusticia más. Y el especismo es una de las opresiones y discriminaciones arbitrarias más grandes de la historia. Existe hace más de 12.000 años. Hay documentales y videos en YouTube donde muestran que hay esculturas donde ya se ve el supremacismo humano que se demostraba en esa época. Básicamente no quiero abordar mucho en esto, pero se vio que cuando dejamos de ser nómades, que consumíamos animales porque los íbamos cazando, empezamos a ser sedentarios, y ahí necesitamos, y era más conveniente, encerrarlos y explotarlos para consumirlos. Era una necesidad, se convirtió en una comodidad. Hace más de 12.000 años. Miren hasta de dónde viene esto, ¿no? Es un montón. Si pensamos en otras injusticias con los demás animales que recién hace unos cientos de años, estamos empezando a considerar a otros seres humanos. Imaginen esto que viene hace 12.000 años. Lo que falta, pero bueno, no quiero ser negativo, pero para tener un contexto. Bueno, después hay otras definiciones de especismo como Joan Dunayer habla de una falla en la actitud, en la práctica, al no conceder a cualquier ser no humano igual consideración y respeto. Acá habla de respeto, me parece muy importante, y habla de una falla, ¿no? Una salvedad, habla de ser no humano. Podemos ser no humano y ser un ser vivo no sintiente. Por ejemplo, las plantas. Así que yo agregaría un ser no humano sintiente, porque eso es lo que importa en realidad, ¿no? Tener experiencias, no solo ser vivos. Estar vivos. Bueno, el especismo básicamente, hola, está reducido en esta imagen, abarcar todo el abanico de respeto, no solamente a algunos, sino a todos. Igual quiero aclarar que muchas veces los perros y los gatos siguen siendo irrespetados en la actualidad, no solamente por ser perros y gatos, son respetados. Bueno, en Oriente se los comen, por ejemplo, ¿no? A los perros y a los gatos. Pero en Occidente también los usamos para muchas cosas. Los usamos, esos lo llaman trabajo, pero en realidad cuando alguien no puede dar su consentimiento libre e informado, lo estamos explotando como un niño, ¿no? No es trabajo, es explotación infantil. Bueno, acá lo mismo, es explotación animal. Un perro que busca drogas o gente, por más que ayude, podemos debatirlo, ¿no? Por más que ayude a otras personas humanas,
pero en realidad al principio lo estamos explotando a él. Entonces, hay muchos tipos de usos hacia los perros también. Bueno, y llegamos al especismo antropocéntrico, o antropocentrista, o antropoespecista, que básicamente, este es el real problema para mí, que viene del antropocentrismo, que el antropocentrismo dice el ser humano es lo más grande, es el centro del universo, y todo lo demás como que está abajo, es inferior. Entonces se mezclan las dos cosas, el ser humano como centro del universo y medida de todas las cosas, y después la percepción y el trato a los animales no humanos como medios para nuestros fines, ¿no? Este es el centro de la cuestión. Esto es lo que centra y lo que va en contra del veganismo, ¿no? De corrernos de este especismo antropocéntrico. Porque podemos discriminar arbitrariamente entre un perro y un cerdo. ¿Pero ese es el real problema? ¿O el real problema es el que el ser humano discrimina a todos los demás animales? ¿Sí? Yo creo que es este. Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, y me hice una pregunta que fue muy importante para mí, relacionándolo con la educación. Me pregunté cuándo fue la primera vez que elegí conscientemente ser parte activa de la operación sistemática hacia los demás animales. Y se la traslado a ustedes. ¿Cuándo fue la primera vez que eligieron conscientemente ser parte activa de la explotación animal? ¿Se acuerdan un momento que dije, sí, quiero ser parte de... ¿O fue dado? ¿O siempre estuvo ahí? Fue impuesto. Bien, vos. Fue impuesto, claramente. Entonces, ahí se relaciona, cuando dicen los veganos imponen, ¿no? ¿Qué se impone primero? ¿Y está mal imponer siempre? Si imponemos respeto o si transmitimos valores de respeto, ¿está mal? Y si transmitimos valores de irrespeto y cosificación, ¿está bien? Pero lo vemos realmente, somos conscientes de eso, esa es la palabra, ¿no? ¿Somos conscientes? ¿Es una elección? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Para esta hora del sábado, perdón. Pero bueno, somos veganos, cuestionamos. ¿Lo elegimos realmente o nos educan con este prejuicio que tenemos hacia los demás animales? Esa es mejor? Gracias. Hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, entonces, ¿lo elegimos realmente o nos educan con este prejuicio? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es la educación? Me gusta siempre definir las cosas, por más que haya muchas definiciones, obviamente, pero para que no tengamos diferencias semánticas. Como definimos especismo, ahora definimos educación, que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Remarqué los últimos tres porque, bueno, esto se relaciona mucho con lo que voy a hablar ahora, que es la educación especista. Transmisión de valores, creencias y hábitos, ¿no? Importante. Todo el tiempo estamos transmitiendo valores hacia nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos. Bueno, y la educación especista, ¿qué valores y creencias transmite? Esta es mi posición al respecto. Bueno, primero hay una separación humano-animal. Siempre hablamos de animales como si nosotros no fuésemos animales, ¿no? Hay una distinción, o sea, nos separamos del resto de los animales y esta distinción, esta separación, esta diferenciación conlleva también una idea de superioridad, o sea, somos superiores a los demás animales, los podemos dominar, tenemos el poder de hacerlo. Eso no quiere decir que tengamos que hacerlo o esté bien hacerlo. Los demás animales están para servirnos, esa es la gran mentalidad de la sociedad en este mundo, ¿no? Los demás animales están para eso. Es lo que, cuando hacemos activismos, hablamos con personas, es lo que más nos dicen, ¿no? O es la mentalidad que subyace a todo lo demás. Son simples recursos, medios para nuestros fines. Es muy importante para mí entender este concepto de que la mayoría piensa que podemos usarlos para obtener un beneficio propio, un beneficio ajeno, ¿no? Pero estamos, bueno, y respetando sus intereses básicos. No me voy a centrar mucho en los derechos animales hoy, pero bueno, todos los seres sintientes tenemos intereses fundamentales de vida, ¿no? Como por ejemplo, seguir viviendo o evitar las experiencias negativas, buscar las positivas. Eso nos hace iguales. Y por eso debemos respetarnos de igual manera como el principio de igualdad lo dice. Bueno, hábitos. ¿Qué hábitos conlleva estas creencias y valores? Bueno, como consecuencia usamos a los demás animales y los explotamos para alimentación, como ya saben.
vestimenta, entretenimiento, experimentación, trabajo, transporte, y seguramente me estoy olvidando de muchas cosas porque los usamos para un montón de cosas, ¿no? Está en todos lados la explotación animal. Bueno, y yo separé esto en educación. Hablo de educación informal o formal, bueno, se puede hablar de primaria, secundaria, hay muchas categorías, ¿no?, de educación. Pero bueno, la informal básicamente es la familia. La primera educación que recibimos es nuestra familia, cuando nacemos ya, ¿no? Medio de comunicación, nos educan, amigos, bueno, sociedad, y todo lo que es formal, la escuela, institutos, centros de formación profesional, universidades, son todos, eso es más formal, ya está programado, ¿no? Está planificado. Lo otro ya es más del día a día. Vamos a separarlos y vamos a dar algunos ejemplos para que no sea todo tan teórico. Algunos ejemplos sobre educación informal primero. Bueno, apenas nacemos, como decimos anteriormente, que nos imponen, ¿no? Nos transmiten esta idea. No sé si se ve muy bien, está medio pixelada, perdón la imagen. Pero es un bebé comiendo un pedazo de otro animal, ¿no? Por ejemplo, una gallina. ¿Alguna vez nos preguntaron si queríamos comer eso o nos dijeron de dónde viene? O simplemente era una cosa que estaba ahí para comer y eso es carne, ¿no? Como una... ¿Qué piensan ustedes? ¿Se nos dice? Generalmente no nos dicen de dónde viene, qué es. O sea, esa conexión, esta gallina es este pedazo de pata, ¿no? De muslo. Me parece que... exacto. El que te lo da tampoco lo sabe, dicen ahí. Es que viene en generación esto, ¿no? Esta cosificación, esta naturalización, ahora lo vamos a ver, muy bien, gracias por el aporte, que no lo hacen a propósito, no es con insaña que dice, le voy a dar este pedazo para educarlo específicamente, no sé cómo decirlo, transmitirle la educación especista a mi hijo, no. Claramente lo hacemos inconscientemente en general, ¿no? Porque nos transmitimos, nuestros padres, nuestras madres nos transmitieron eso y lo seguimos transmitiendo generación en generación. Hasta que lo cuestionamos y somos veganos. Y ahí cambiamos, como rompemos con este especismo. Bueno, alimentación. Después no se ve muy bien, pero esto es una calecita. Parece que no, es un juego inofensivo, pero bueno, estamos enseñando de alguna manera que los caballos están para que los usemos, ¿no? Nos podemos poner arriba, no le preguntamos, nos dan su consentimiento y nos transportan. Bueno, circos, zoológicos. Por ejemplo, ¿no? Cuando le estamos enseñando implícitamente que los demás animales están para ahí, para entretenernos, ¿no? Están encerrados para que nosotros podamos aprender o verlos, porque no aprendemos nada, no están en su naturaleza. Están encerrados en 2x2 y están ahí para que los veamos. Eso también es educación, por más que no parezca así, es una educación implícita, le estamos dando un mensaje muy fuerte a los niños. Y lo ven como un entretenimiento, claro. Bueno, y ahí la distinción, ¿no? del tigre y el peluche, ¿no? Bueno, también en objetos, en juguetes, el tal perro policía, ¿no? Que está trabajando supuestamente. La educación formal también, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, encontré este trabajo para las infancias que dice, no se ve, pero dice, une cada animal con el producto que nos da. ¿Qué piensan de esto? Nos da, ¿no? Nos ofrece, así como, esto es para ustedes. Bueno, y hay lana, gallinas, cerdos, vaca, y hay, bueno, huevos, leche, jamón y lana. Esto parece que no, pero esto no es educación específica. No sé qué es, si no es eso. Después, bueno, colorear el lugar correcto de cada cosa, nos dan comida y abrigo. Claramente, ¿no? Nos siguen educando. En el inconsciente esto queda. Yo no soy psicólogo, pero no hace falta hacerlo, me parece, para darse cuenta que después crecemos y defendemos estos argumentos porque están dentro nuestro, ¿no? Lo defendemos, porque nos educaron así. Bueno, y en la universidad también, yo estoy cursando ahora estudio de licenciatura en nutrición y nos siguen mostrando esto, por ejemplo, ¿no? Partes de animales, como si fueran cosas, ¿no? La cosificación, la objetivación de un otro. Esto es muy fuerte. ¿Quién no ha ido a una granja, una excursión a la granja, donde los animales de granja están ahí encerrados? No es un santuario, que es muy distinto, ¿no? Le sacamos su piel, nos montamos sobre ellos, le sacamos su leche, ¿no?
como que las vacas no dan la leche. Bueno, ahora voy a mostrar algo que seguramente conozcan sobre esta leche. Pero bueno, hasta yo también he tenido que ordeñar una vaca, una excursión, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, pero nos hacen hacer eso como parte de que, bueno, es lo normal, es lo natural, es lo que se hace. Están para eso, listo. No hay mucha más vuelta. Y esto es de la escuela, ¿no? Es formal. Bueno, acá está la vaca con los lácteos, los que nos da, supuestamente, entre comillas. ¿Quién no ha ido a la Serenísima de excursión? Yo sí. ¿Por qué vamos a una granja y a una Serenísima y no vamos a, por ejemplo, yo me puse a pensar, ¿no? A cómo se cultivan las legumbres. Yo no sabía de dónde venían las legumbres hace un par de años. De que venían en vainas. Yo nunca lo había visto. Pero la Serenísima vamos todos los años. En la escuela siempre vamos a la Serenísima. ¿Por qué? Y no vamos a otro lado. Nadie se preguntó esto. Forma consumidores, claramente, sí. Y bueno, ahí nos explican, ¿no?, la importancia de los lácteos cuando somos chiquitos también. Que ya sabemos, ¿no?, que no es necesario consumir leche de otra especie, de otro mamífero, cuando dejamos de lactar. Y la propia tampoco. Bueno, y ahora les quiero mostrar, seguramente ya la conozcan, pero para ilustrar un poquito más esto, una canción que es muy significativa en esto de, a ver si lo pueden disparar. Bueno, que habla por sí sola, ¿no? Es cortita, es un fragmento nada más, a ver si pueden escuchar. Volumen. Señora vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar. Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar. Bueno, ¿qué piensan? Es un montón, ¿no? Y esto es de hace bastante y lo siguen pasando. Yo trabajé muchos años en jardín, en nivel inicial, y lo siguen poniendo las canciones de la granja. ¿No les parece que esto interviene en nuestra relación para con los demás animales? Esto es muy específico, ¿no? Muy monotemático de decir la vaca, pero es una mentalidad que se dan todos los demás animales. Nos da la leche, igual hablan del queso que es muy sano, la vaca contenta, ¿no?, dando su leche, cuando en realidad iba a mostrar un video de cómo separan al ternero de la madre, no lo quise mostrar, pero bueno, al final no lo puse. Pero si buscan Earthlings o algún otro documental, pueden ver la realidad, ¿no?, que es muy distinta a esta. Después habla una parte de la canción que veo a tu mamá con sus hijitos caminando por el campo, que tampoco es verdad, ¿no? Se lo sacan a los primeros días para que no le dé su leche y bueno, después todo lo que ya sabemos que pasa, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo más. El lenguaje también creo que es una forma de educación. Hay muchos tipos de expresiones que son especistas, que también están dentro de la cultura, que influyen para mí. No es que por este lenguaje somos especistas o tenemos esta actitud, sino creo que es dentro de toda la educación especista engloba también el lenguaje. Por ejemplo, no seas rata, matamos de pájaro un tiro, qué burro, qué garrón. Bueno, garrón es una parte de la vaca que es dura, por eso le dicen qué garrón. Sos una vaca, una ballena, un gato, un cerdo, una víbora, una perra, una yegua, ¿no? Y así hay muchos más. Pueden seguir pensando que van a encontrar otro. A veces se dice qué animal como algo malo, a veces como algo bueno, pero en las menos, ¿no? Bueno, educación especista. ¿Cómo actúa esta educación especista? Voy a exponer 4 puntos. Normalizando, legitimando, construyendo una identidad y naturalizando, que me parecen como puntos claves. Después puede haber otros seguramente, pero esto para mí es lo más importante. Normalizar. ¿Qué quiere decir? Bueno, en matemática o en estadística puede ser un promedio estadístico, que lo que hace la mayoría, ¿no? Lo normal. Pero puede ser también una regla o modelo común, donde se le otorga una connotación ética, ¿no?, positiva de lo normal está bien, lo anormal está mal, lo que sale de la norma, de lo que hace la mayoría está mal, ¿no?
Y con esto también trae una exclusión y un rechazo a lo distinto, ¿no? Hay una exclusión a lo que es distinto, a lo que no es hegemónico, a lo que sale de la norma, a lo que se supone que se debería hacer, ¿no? Y por eso siempre vemos a los veganos, a las personas veganas se nos exige más, ¿no? La exigencia a lo distinto. Te enfermaste seguro porque sos vegano, o tenés que consumir todos los nutrientes en todas las comidas. Es como si, por ejemplo, hablando de la alimentación, consumir animales y derivados te diera una seguridad absoluta consumiendo milanesa con papa frita todos los días, ¿no? Nadie le pregunta si se chequeó los análisis de sangre cada año, pero bueno, si se enferma no debe ser por eso. Pero bueno, esto tiene relación con lo normal, que a mí no me gusta usar mucho este término. La legitimación, legitimar algo, es aceptado socialmente. ¿Por qué la mayoría de la gente sigue explotando animales, a los demás animales cuando sabe lo que pasa? Yo creo que una razón muy importante es la legitimación. Es como la mayoría lo sigue haciendo y nadie me lo cuestiona. Entonces yo estoy cómodo en eso. O sea, salvo un vegano loco extremista que me dice que hay que cambiar y que hay que respetar a los animales, re extremista eso, eso me incomoda. Entonces, pero la mayoría no me dice nada. Entonces, en mi ámbito familiar, amigos, educativo, la mayoría de las personas estamos en esta, así que es más fácil, más cómodo seguir igual. No cambiar, ¿no? Entonces, aceptado socialmente, si lo hace la mayoría debe estar bien. Creo que es un instinto también de supervivencia, puede ser, pero bueno. Nadie me lo cuestiona, formar parte digo, ¿no? Formar parte de algo. Si la mayoría lo hace, estoy formando parte de algo. Cuando dejo de formar parte de eso, cuando, por ejemplo, soy una persona vegana que respeta a los demás animales, dejo de ser parte de algo. Estoy como yendo como en contra de la corriente que hace la mayoría. Y eso puede llegar a ser muy fuerte para muchas personas. Yo creo que es una resistencia muy fuerte al cambio. Y bueno, hay una comodidad. También la comodidad para mí es algo muy importante que la mayoría de las personas no cambian por eso, porque es más cómodo, ¿no? Es más conveniente seguir haciendo lo que hacemos y no buscar una etiqueta a ver qué ingredientes tiene, no ir a un nutricionista especialista en alimentación vegetariana vegana, bueno, etcétera, ¿no? Las reuniones familiares, ¿no? O sociales, que creo que es lo más importante, donde vemos esta exclusión, ese como no formo parte, me llevo mi vianda al principio, no tengo opciones. Ahora hay muchas opciones, pero hace unos años no había tantas y se complicaba un poquito. Bueno, la construcción de la identidad, formar parte de una cultura o tradición. Todos estos hábitos que vienen de las creencias y valores forman parte de una cultura, y cuando forman parte de una cultura son muy fuertes, ¿no? De cambiar, por ejemplo, el asado, o las jineteadas, o la tauromaquia en México, en España. Hay un montón, ¿no? En todos los países hay cultura especista. Pero que sea parte de una cultura implica que es lo que tengamos que hacer, es lo éticamente correcto, algo cultural necesariamente. Bueno, esta de la construcción de identidad se da porque yo soy mis valores, soy mis creencias, soy mis hábitos, soy lo que hago, soy mi asado de los domingos. Entonces, si dejo de hacer eso, dejo de ser quien soy en cierta medida, ¿no? Hablando un poco psicológicamente. Entonces, para muchas personas esto es muy fuerte, cambiar quién soy. Es como reconstituirse de alguna manera, ¿no? De redefinirse a mí mismo. Yo me redefiní también cuando me hice vegano, yo soy vegano ahora. Y es una postura que tomamos. Y bueno, cambiar de esto es dejar de ser quien soy en cierta medida, como dijimos recién. Por eso es tan fuerte y es tan difícil de cambiar. Y bueno, la naturalización, que también es algo muy importante. Invisibilizar el problema es lo que hace. Invisibilizar a las principales víctimas, a los demás animales. Cuando algo es natural, está dado, ¿no? Es como que no lo vemos, está invisibilizado. Entonces, es natural desde que somos chicos consumir animales, usarlos para transporte, para entretenimiento. Entonces, no hay ningún problema en eso, porque el real problema es no ver que tenemos un problema, justamente, no verlo. O sea, capaz que vemos, sí, un pedazo de cerdo en una carnicería, pero lo vemos como la gente lo ve y sigue su vida normal, o sigue el pedazo de res, ¿no? El pedazo de animal de una vaca, por ejemplo. La gente lo ve y sigue su vida como si nada. ¿Pero por qué? Porque está naturalizado. Naturalizamos un montón de cosas. Con nuestra relación con los seres humanos también, ¿no? Con otras opresiones hacia los demás animales, recién ahora nos estamos dando cuenta que están mal algunas cosas. Es increíble, pero bueno, con los demás animales viene hace tanto que, bueno, cuesta un poquito más, porque está muy internalizado también.
Bueno, el automatismo, no cuestionar. Esto, la naturalización genera automatismo, ¿no? Hacer las cosas como las venimos haciendo, sin pensarlas y seguir haciéndolas, ¿no? Es una rueda, ¿no? Seguimos haciéndolas y no pensamos, no reflexionamos y no cuestionamos sobre todo nuestra relación con los demás animales. ¿Es respetuosa? ¿No es respetuosa? ¿La puedo cambiar? ¿Se puede hacer de otra forma? Bueno, y esta palabra me parece muy importante dentro de lo que es educación especista, que es la cosificación, como herramienta estructural que permite y facilita la explotación. Cosificar a alguien, ¿no? Despersonalizarlo, dejar de verlo como alguien y verlo como algo. A los demás animales en general los vemos como algo, salvo que sea, por ejemplo, un perro o un gato que en un caso que se lo respete, ¿no? Y se lo tome como parte de la familia, se los cuide, no se los esté explotando, ¿no? En general los vemos como cosas, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, con la alimentación, como pasó con Lisa, que ahí conectó el objeto, que era un pedazo de animal descuartizado que fue asesinado, porque eso es carne, ¿no? Entre comillas, carne. Ahí conectó con la oveja, por ejemplo, ¿no? Que había visto hace unos minutos antes. Este es un claro ejemplo de dejar de cosificar y ver a un sujeto. Pero esta cosificación se da no solamente en la alimentación, se da en cualquier tipo de explotación, ¿no? Para usarlos los tenemos que ver como cosas, como medios, como recursos, como mercancías, como instrumentos. Eso es lo que viene a cuestionar el veganismo, ¿no? Son sujetos, son individuos que merecen ser respetados, no son cosas. Entonces un sujeto no puede ser explotado. Bueno, y ahora está muy de moda hay una serie que yo no la vi, pero de un asesino en serie que se llama Jeffrey Dahmer. Vi un par de entrevistas y me pareció muy interesante lo que plantean. Él mató más de 17 personas y también se caracterizaba por descuartizarlas y guardar sus pedazos en heladeras y en otras partes y después se las comía incluso y hacía otras cosas también desagradables. Que lo vemos como un horror, ¿no? Si lo pensamos con los demás animales, es lo que la gente hace, simplemente que no los mata, ¿no? Paga para que se los sigan matando y guardamos sus pedazos. Pero bueno, entiendo que puede llegar a ser, socialmente es muy fuerte, pensar en alguien que mate a otro ser humano o guarde sus pedazos y después se los coma, ¿no? Por ejemplo. Es un horror, obviamente es un horror. Pero bueno, no quiero meterme en este tema que es muy morboso, pero hay una parte de una entrevista que me pareció muy interesante que habla de la cosificación como herramienta para facilitar lo que él hacía a sus víctimas, ¿no? ¿Se puede reproducir? Gracias. Es corto, breve, pero vean lo que dice. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to do things you shouldn't do. Bueno, bastante fuerte lo que dice, ¿no? Lo está reconociendo, pero ahí estaba mal traducido, no es personalizar, sino es despersonalizar. Es decir, dejar de verlo como una persona. Los demás animales son personas, aunque choque. Si hablamos de psicología, por ejemplo, tiene una personalidad, bueno, son seres sintientes, no son cosas. Entonces, lo que dice él es cuando cosificás a alguien es mucho más fácil hacerlo, lo que está mal. Entonces, la educación especista tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con cosificar a los demás animales que son alguien, no son algo. Entonces, cuando los dejamos de ver como cosas, es mucho más difícil explotarlos, ¿no? Y si lo tuviéramos que hacer nosotros, capaz que obviamente sería mucho más difícil, por más que el problema no sea si lo podías hacer vos o no. Es el hecho de esa desconexión que hay, ¿no? Entre lo que consumimos y la víctima detrás, que son los demás animales en este caso. Bueno, ya vamos cerrando. ¿Qué hacemos al respecto con todo esto, con esta información? Todo muy lindo, pero bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Primero, bueno, tomar conciencia, que me parece muy importante. Bueno, para mí la educación es como parte de esta parte del problema del especismo. Tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Con la educación especista. Creo que también se tiene que tomar en cuenta como una parte de la solución, la educación. Bueno, yo soy docente y me parece que la educación es la base de todo para cambiar cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo, para ser más consciente. Entonces, para mí lo más importante es informarnos sobre este tema, respetar a los demás animales, que es el veganismo, básicamente rechazar su explotación,
directa, en lo que se puede, ¿no? Porque hay muchos tipos de explotación indirecta que a veces no podemos dejar de ser parte en realidad, siendo sinceros, porque hay muchas cosas que financiamos a veces sin querer o sin poder salirse de eso. Entonces, rechazar los productos y servicios que vengan de ahí. Ser personas activas, me parece muy importante hablar sobre esto, no dejarse... Yo fui un tiempo una persona vegana que era vegano y listo, o sea, no hablaba del tema, no quería comprometerme con esto, pero si queremos en realidad que cambien las cosas, ¿no? Que dejemos de ver a los demás animales como cosas, que dejemos de explotarlos, asesinarlos, tenemos que hacer algo al respecto, no solamente dejar de ser parte, porque dejar de ser parte es una parte, sería como un boicot, ¿no? Que hacemos, yo no lo financio, yo no formo parte, pero también deberíamos, si queremos que cambie lo antes posible, hablar del tema, como de la forma que sea. Yo, por ejemplo, no sé, hago activismo a veces en calle, hablando con personas, o con familiares, o con amigos, o en redes sociales. Me parece que no todo suma, pero sí me parece que podemos hacer muchas cosas que sí suman. Y por eso me parece muy importante informarnos antes, para no tampoco perjudicarlos a los demás animales, intentando con una buena intención ayudarlos, porque también puede pasar, ¿no? Que queramos ayudarlos, pero bueno, capaz que haciendo una acción violenta contra alguien que me sale de la emoción o gritándole asesino a alguien, tampoco estoy ayudando a los demás animales, ¿no? Por más que pensemos que sí, no. Entonces para mí tenemos que combinar la emoción con la razón y usar un poco el cerebro también. No solo la entraña, no solamente la pasión, que es muy importante para empezar a hacer algo, para activar, sino también usar la razón, que es muy importante. Y bueno, invitar a la reflexión y al cuestionamiento constante, como somos personas veganas porque empezamos a cuestionar, básicamente, ¿no? Si no, no seríamos personas veganas o no estaríamos en transición a hacerlo. Entonces, también invitar a esa reflexión, a ese cuestionamiento. Hablar de veganismo es incómodo de por sí. Esto lo puedo ver en todos los días, es incómodo. Está buenísimo hablar de salud, de medio ambiente, que para mí es re importante, y me dedico a eso también y me formo en eso. Pero cuando hablas de ética, cuando hablas de veganismo, que es lo que es el veganismo, ética, básicamente, más allá de los beneficios que podemos tener con una alimentación basada en planta, que esos son beneficios de una alimentación. El veganismo no es una alimentación, es un principio ético de respeto hacia los demás animales. Es muy incómodo hablar de veganismo para las demás personas porque estamos tocando su privilegio de especie, ¿no? Que tenemos. Y estamos saliendo de nuestra zona de confort también. Y lo que hace la mayoría, lo que es más cómodo, como vimos recién. Pero invito también que, no obstante a esto, que invitemos a la reflexión y al cuestionamiento, que es la única forma de cambiar las cosas. Siempre con respeto y teniendo en cuenta esto, ¿no? De pensar lo que vamos a hacer también. Porque a veces me ha pasado de ser muy visceral y al principio, sobre todo, tenés mucha rabia, mucho enojo con lo que está pasando. Pero bueno, también hacer terapia puede servir. No solamente con nutricionistas, porque se suele menospreciar, ¿no? El tema psicológico para mí es una de las cosas más importantes, más allá de tomar B12 y cosas que son importantes, o los nutrientes. La parte social y psicológica es fundamental para mí, porque estás en contra de lo que hace la gran mayoría de las personas. Entonces, convivir con eso, hay personas que lo pueden llevar, pero hay otras que necesitan una ayuda y me parece que eso está bueno como una recomendación, hacer terapia, sobre todo si consiguen a alguien que sea también una persona vegana, así te puede entender, si no tampoco te entiende. Bueno, cierro con dos frases que me parece, bueno, que son ilustrativas a lo que venimos hablando. Como decía Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados, ¿no? Como veníamos diciendo, es más fácil educarnos y engañarnos con esto de que los demás animales están para servirnos, nos dan, que convencer a las demás personas que, che, esto de lo que nos dijeron no va, no está bien. Eso es mucho más difícil porque ya justamente, como vimos recién, naturalizamos ciertas cuestiones, internalizamos ciertas cuestiones. Entonces, cambiar eso es mucho más difícil. Es mucho más fácil, incluso, cambiar nuestra mente, digamos, buscar excusas y argumentos que cambiar nuestros hábitos también, ¿no? La mayoría de la gente busca excusas, busca argumentos y es un mecanismo de defensa de justificación o negación, por ejemplo. No, esto no. Pero bueno, en general suele cambiar esto, ¿no? Tratar de acomodar esta disonancia cognitiva que tenemos, que sabemos que está mal, pero lo seguimos haciendo. Entonces acomodamos en nuestra mente, bueno, lo justificamos. No, pero siempre es eso así. No, pero las plantas también sienten.
No, pero el león se come a la cebra porque somos animales, porque yo no puedo comer, ¿no? Y así un montón de argumentos que solemos, no voy a refutarlos todos ahora porque podemos estar todo el día. Pero bueno, a esto iba esta frase. Y también, hablando de la educación, me parece que también esta frase de Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Para mí la educación es la base de todo y para generar conciencia sobre todo. Y cuando generamos conciencia y llegamos, creo yo, ¿no?, a una masa crítica tal vez, esto va a ser cada vez más fácil y vamos a seguir en una velocidad que me gustaría mucho más que lo que estamos ahora, que está creciendo el veganismo, obviamente, yo no quiero ser negativo tampoco, pero también está creciendo la población mundial y gente que no es vegana. Y si vemos las estadísticas también, no está decreciendo la explotación y el consumo de los demás animales, ¿no? Hay que ser realistas también. Entonces, yo creo que cuanto más conciencia tomemos y más educación, puede llegar a ser muy probable que llegamos a ese mundo vegano y respetuoso que queremos. Yo soy positivo, espero que lo podamos hacer, si el planeta nos lo permite y todo sale bien, esperemos que podamos llegar a eso. Depende también de cada acción que podamos hacer y colectivizarnos también, no solamente somos individuos, sino formar parte de grupos, dejar los egos de lado a veces y buscar una causa común, ¿no? Que siempre a veces nos pensamos en nosotros, pero tenemos que entender que en esta lucha, en esta opresión, no somos las principales víctimas, son los demás animales que no pueden defenderse más allá de escapar, correr, gritar. Entonces me parece que tenemos una gran responsabilidad en esta causa y bueno, para cerrar, por lo menos yo, no sé si ustedes, pero vamos a seguir haciendo esto hasta que todos los animales sean libres y respetados. Muchas gracias por Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso para Martín. Ahí teníamos las redes sociales, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde lo pueden encontrar a Martín? Sí, si me quieren hablar, seguir o lo que sea, Vegano Consciente es mi cuenta, sobre todo en Instagram. Suelo subir cosas, ahora estoy un poquito bajo por el tema de estudio, que estoy metiéndole mucho eso. Parciales. Pero bueno, estoy más activo ahí y bueno, cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias por la escucha, por el respeto.